Bien, ya estamos de regreso aquí en este programa y estamos hablando hoy, para los que recién se vinculan al programa, de este tema de la confianza en Dios. Habíamos analizado un texto que estaba en el Eclesiástico, en el capítulo 34, verso 13 al 17, sobre todo lo que Dios hace en una persona que confía en Él, todas las bendiciones que le da, toda la protección, todo lo que hace para que la persona tenga un bienestar permanente hasta que llegue a la vida eterna. Esto es una hermosura de texto bíblico. Pero a veces tenemos dificultades, esas dificultades nos sirven para crecer. Por eso la pregunta es, ¿en quién estamos confiando nosotros? Vamos a leer otro texto que nos va a ayudar seguramente a poner nuestra confianza en Dios. Esto está en Primera de Corintios, en el capítulo 10, verso 13. Y dice así: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no les dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues, mis queridos hermanos, esta es una realidad. Nosotros no hemos pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Claro, en el momento en el que estamos no aguantamos más, esto está muy difícil, qué cosa tan dura. Pero cuando la prueba pasa y volteamos a mirar hacia atrás, nos damos cuenta que el único que nos sostuvo fue el Señor. ¿Cuántas conversaciones tenemos con personas en nuestros grupos de oración y en nuestras comunidades que nos dicen, nos cuentan su testimonio referente a la muerte de uno de sus seres queridos, a una quiebra económica, y empiezan a hacer como un análisis de lo pasado y dicen, yo no sé de dónde saqué fuerzas para enfrentar esto? Por supuesto que fue el Señor el que te dio las fuerzas. Cuando dicen, no, es que el Señor fue el que soportó mi vida mientras mi hijo estaba en el hospital, yo no me derrumbé. O cuando hubo un accidente sacaste fuerzas de donde no tenías y enfrentaste la circunstancia en ese momento, es porque el Señor te regala una fuerza superior precisamente para poder soportar. Dice aquí, por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Mira, si tú confías en el Señor te va a dar la manera de salir de todas las dificultades que tengas, pero tu confianza tiene que estar puesta en el Señor. El problema es que a veces ponemos nuestra confianza en nuestras capacidades, en nuestra manera de resolver las cosas, en las incluso relaciones que tenemos con las personas. No, este me va a ayudar, no, este otro tal vez me va a ayudar. ¿Y cuántas veces nos hemos visto decepcionados? ¿Cuántas promesas hemos escuchado a otras personas y nos hemos visto decepcionados porque a la hora de ayudarnos, pues ya no nos conocen o ya no nos llaman o ya no los encontramos? Y entonces, ¿de qué nos sirvió? Mi confianza está puesta en el Señor, no en el ser humano. Por supuesto, le pedimos a Él y Él nos abre las puertas y Él utiliza instrumentos al ser humano para ayudarnos, para que tengamos la capacidad para soportar y atravesar ciertas dificultades en nuestra vida. Pero por encima de todo, Dios nos va a ayudar. Fíjate lo que dice el texto en el Eclesiástico en el capítulo 2. Dice, nadie que ha puesto su confianza en Dios se ha visto decepcionado. A todos los que lo invocaron, Él los escuchó. Porque el Señor es tierno y compasivo, salva en tiempo de aflicción y perdona los pecados. Eso es una belleza. Cuando nosotros nos ponemos a acordarnos precisamente de lo que nos ha sacado Dios, de cuántas veces nos ha librado, pues eso tiene que fortalecer nuestra fe y sobre todo fortalecer nuestra confianza en Dios. Señor, quiero confiar en ti. Aquí estoy. Ayúdame, Señor, a acordarme de tantas veces que me has dado la oportunidad de librarme de cosas difíciles, de sacarme de momentos de dificultad. Ayúdame, Señor, no tanto a confiar en el hombre, sino a confiar en ti. Voy a hacer las cosas bien porque quiero amarte. Quiero hacer las cosas bien hechas, Señor. Voy a poner mi confianza en ti. Y cuando decimos poner la confianza en Dios no quiere decir que no vayas a hacer nada, que no es que no vayas a actuar en tu vida. Por supuesto, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, pero haz lo que tienes que hacer bien hecho, de cara a Dios, confiando precisamente en Dios. Fíjate lo que dice este texto. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Si estás atravesando una prueba en este momento, si estás viviendo una dificultad en tu vida, dile, Señor, tú dices en tu bendita palabra que tú no nos dejarás sufrir pruebas más duras de lo que podamos soportar. Dame la paciencia, Señor, dame la fortaleza. Acorta, Señor, el tiempo del sufrimiento. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Dame la fuerza para atravesar este momento de dificultad en mi vida.
Dame la fuerza para saber sobrellevar este matrimonio. Dame la fuerza para saber sobrellevar este hijo que está en la droga, este esposo o esta esposa que está en la cárcel. Dame la fuerza, Señor, para sobrellevar esta enfermedad, este cáncer, esta trombosis, este problema que estoy viviendo en mi vida. Ven, Señor, dame tú la fuerza porque es promesa tuya. En ti confío, Señor. Yo voy a hacer lo que está a mi alcance, pero sé que el que mueve todas las cosas, en el fondo, eres tú, Señor. Por eso mi confianza está puesta en ti. A veces el mal te quiere decir, ya no molestes más al Señor, ¿para qué sigues orando? No sigas clamando, mejor ve y busca una solución rápida, ve y consulta a un brujo, ve a que te lean las cartas, ve a solucionar de esta o esta otra manera. Y quizá nos quieran hacer mover el piso precisamente de la fe y de la confianza en Dios. Pero nosotros debemos seguir confiando en el Señor por encima de todas las dificultades. Te quiero regalar este otro texto bíblico que es hermosísimo. Este está en el profeta Habacuc, que es uno de los 12 profetas menores. En el capítulo 3, verso 16 al 19. Habacuc, capítulo 3, verso 16 al 19. Dice así: Al oír todo esto, tuve miedo. Mis labios se pusieron a temblar, mis piernas dejaron de sostenerme y todo mi cuerpo perdió sus fuerzas. Aún así, esperaré tranquilo el día en que Dios ponga en angustia al ejército de nuestros opresores. Fíjate que dice al principio que al oír eso tuvo miedo. Y es claro, es natural que cuando recibimos malas noticias, que cuando recibimos realmente noticias que puedan movernos el piso, por supuesto que nos da miedo al principio, pero rápidamente recurrimos a la fe, rápidamente recurrimos a la confianza en Dios. Por eso dice, aún así, o sea, a pesar de las malas noticias, a pesar de que sí me movió el piso un poco, a pesar de que sí me produjo malestar esto que me acaban de decir o esto que me acaba de suceder, aún así esperaré tranquilo el día en que Dios ponga en angustia al ejército de nuestros opresores. Y mira lo que sigue. Entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Le alabaré, aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares. O sea, yo seguiré confiando en Él, seguiré dándole gracias, seguiré reconociendo su grandeza, seguiré esperando y pensando que Él tiene un bien superior para nuestra vida, que a través de toda esta circunstancia, de esta dificultad, Él va a saber sacar algo bueno para mi vida. Dice, aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos. Bueno, si no había reses en los establos y si no habían rebaños, pues quiere decir que no había economía y como no había economía, entonces voy a morir. Pues aunque muera, Señor, voy a seguir confiando en ti. Aunque no vea la solución a mi alrededor, yo voy a seguir confiando en ti porque tú eres el Dios que me sostiene. Mira lo que dice aquí, porque el Señor me da fuerzas, da a mis piernas la ligereza del ciervo y me lleva a alturas donde estaré a salvo. Es decir, la persona confía en Dios, así esté en el momento más peligroso de su vida. El único refugio en los momentos de dificultad es el Señor. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Yo no sé, querido hermano o hermana, qué estás viviendo en este momento que me estás escuchando en este programa. Pero tu confianza debe estar puesta en el Señor. Él no te permitirá sufrir pruebas superiores. Y aunque no veas el resultado de la bendición a tu alrededor, aunque todo parezca haber terminado, aunque esa persona haya fallecido, aunque te hayan diagnosticado esta enfermedad terminal, aunque la corte haya tal vez pronunciado una sentencia negativa en tu contra, tú permanece firme en el Señor, confía en Él, sigue buscándole, síguele alabando, sigue buscando el camino derecho. No tienes por qué cambiarte de religión, ni tienes por qué irte a otras sectas o a que te hagan hechicería o brujería o buscar otros caminos que parecieran facilitar más las cosas, porque el Señor vendrá en tu auxilio tarde o temprano. Él vendrá y te gozarás con Él, pero tienes que permanecer con su confianza, con tu confianza puesta en Él, para que sea Él el que te levante, sea Él el que te restaure. Él es el quien envía la bendición y detrás de esto va a sacar algo superior para tu vida. Recuerda lo que dice Romanos 8:28. Todo sucede para el bien de los que aman al Señor, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Señor, hoy no entiendo por qué esto.
pero sé que tú tienes un plan maravilloso de salvación para mi vida. No entiendo por qué estoy sufriendo, no entiendo por qué estoy viviendo esta circunstancia, no entiendo por qué es tan dura la vida, Señor, pero sé que tú tienes un plan maravilloso de salvación para mi vida, no solamente para la mía, sino para los míos, que están precisamente dentro de la promesa de salvación. Aquí está mi vida, Señor, delante de ti. Yo te presento mi vida, mi corazón, te presento mi familia, esta circunstancia que estoy viviendo, porque sé, Señor, que tú tienes ese plan maravilloso de salvación para mi vida. Señor, aquí estoy, hazme sentir tu presencia, protégeme, Señor, con tu gracia y con tu amor, que yo no me olvide de que tú eres el Dios de la vida, que aunque oscura esté la noche, pronto llegará el amanecer, pronto volverá a brillar la luz de un nuevo día. La pregunta mía hoy es, ¿cómo podemos fortalecer nuestra confianza en Dios? Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que leer su bendita palabra. Acuérdate lo que dice en Romanos 10, 17 y siguientes, dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si yo no leo la palabra de Dios, si yo no me entero cómo es que Dios puede proteger mi vida, cuántos milagros hace, cómo caminaba, cómo perdonaba, cómo protegía, cómo multiplicaba los panes, cómo sanaba a los enfermos, cómo les devolvía la vista a los ciegos, cómo hacía andar a los cojos, cómo hacía las cosas imposibles. Si yo no creo en eso, pues difícilmente voy a poder poner mi confianza en Dios. Acuérdate lo que decía en el primer texto que leímos del Eclesiástico 34. Dice, el que respeta en el Señor sabe en quién confía, sabe porque lo conoce. Cuando tú conoces al Señor, cuando conoces su sagrada escritura, cuando tú conoces a Dios, cómo ama, cómo perdona, cómo salva, cómo libera, cómo rescata, tú sabes en quién estás confiando. Cuando hemos vivido nuestra vida y hemos visto tantas personas padecer de diferentes circunstancias, como lo que decía la Santísima Virgen María, derriba del trono a los poderosos. Cuántos incluso mandatarios hemos visto que se creían tan sólidos, tan grandes, tan poderosos, tan prepotentes, tan soberbios, de un momento a otro un cáncer, y ahí quedaron, murieron al poco tiempo. ¿Y en dónde estaba tanta soberbia? ¿De qué les sirvió tanto orgullo? Mira, nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios. Cuando digo humillarnos es ser humildes delante de Él. Decirle, Señor, aquí está tu hijo, aquí está tu hija. Yo quiero que tú abras las compuertas de la bendición. Me reconozco frágil y débil, Señor, pero mi confianza está puesta en ti. Así que la primera manera para poder crecer nuestra confianza en Dios es leyendo la palabra de Dios. No tengas pereza en leer la palabra de Dios. Porque muchas veces nos emperezamos o sacamos el pretexto de que es que no entendemos. Pero hay tantas cosas tan hermosas en la palabra de Dios. Si hay algo que no entiendes, bueno, pues anótalo allí y le preguntarás a alguien que quizá haya estudiado teología, un sacerdote, un laico comprometido, en fin. Pero lee la palabra de Dios. Allí viene una fuente de sabiduría inmensa que te va a ayudar a crecer tu confianza en Dios. Segundo elemento para poder confiar en Dios es la oración. Sí, la única manera de comunicarnos con Dios es a través de la oración. Hacer nuestra vida oración. Dentro de la oración, por supuesto, que también están los sacramentos, la confesión, la comunión diaria, la visita al Santísimo, en fin, los sacramentos que el Señor nos regala. Pero es importante también ese en contacto permanente de oración, de entrar en comunicación con Él. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios: cuando entres en tu cuarto, cierra tu puerta y allí, a solas, ora a tu Señor, y tu Señor, que ve lo que haces en secreto, te dará tu recompensa. Si tú no oras, difícilmente vas a poder crecer en la confianza en Dios. Cuando estamos en estados de oración profundos, que esa es una de las dificultades que yo veo que las personas con frecuencia tienen para orar, se dispersan mucho. Esas personas que no entran en la profundidad de la oración, que les cuesta trabajo aterrizar su mente en lo que están haciendo porque están divagando en otras actividades que tienen en la mente, entonces no pueden recibir mensajes especiales de Dios. Y resulta que cuando entramos en oración, con toda nuestra concentración, con todo nuestro interés, con toda nuestra mente puesta en Dios, estamos haciendo un acto sobrenatural. Y en ese acto sobrenatural, Dios se comunica con su criatura. Por eso en la oración también hay que hacer ciertos momentos de silencio para que Dios le hable al corazón. Pero yo no te estoy hablando de hablarle con una voz audible, que es lo que mucha gente a veces piensa o quiere estar escuchando una voz audible.
A veces es un pensamiento muy claro, es una paz muy profunda, es una idea muy, muy clara de lo que debes hacer. Y entonces te levantas de la oración con fortaleza. En oración crece nuestra relación con Dios. Es una manera de hacerlo vivo, ese contacto, ese vínculo de la fe, es una manera de hacerla viva a través de la oración, porque allí crece nuestra relación con Dios. Pero claro, en esa oración también es bueno que logremos leer fragmentos de la Escritura o leer libros inspiracionales que nos ayuden a que Dios nos hable en medio de esa oración. Y por eso es que crece nuestra confianza. Otro elemento para crecer la confianza en Dios es poder compartir con personas de la misma fe, ir a las asambleas de oración, porque el testimonio de otras personas nos ayuda a confiar más en Dios. Cuando escuchamos predicaciones, cuando escuchamos testimonios de personas de lo que Dios hizo en sus vidas, pues nosotros nos vamos animando diciendo Dios también lo puede hacer en mí y por eso en Él voy a poner mi confianza. Pero si nosotros nos aislamos, esas personas que dicen, no, yo tengo mi relación personal con Dios, yo con Él, yo hablo con Él solamente. No, nosotros no fuimos enviados a este mundo solos. El hombre fue hecho para vivir en sociedad, para ayudarse unos a otros, para apoyarse en lo que están haciendo. Y por eso es tan importante, tan claro y tan importante que nosotros podamos entrar en comunicación con otras personas de la fe y que escuchemos esos testimonios que van a animar también nuestra vida. Esto es muy importante. Eso es finalmente golpear las puertas también en la oración. El otro elemento es recordar las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida y en la vida de otros en el pasado. Por eso dice, fíjese en lo que sucedió en otros tiempos. Nadie que haya puesto su confianza en el Señor se vio decepcionado. Todos los que lo invocaron, Él los escuchó. Y por eso a veces en nuestra vida es importante recordar esos momentos en el que el Señor nos salvó, nos rescató, nos sacó de una circunstancia difícil. O más bien pensar también en cuántas personas el Señor ha sacado de circunstancias difíciles. Pero es que el problema es que nosotros nos bloqueamos en los momentos de la dificultad y por eso nuestra confianza quiere derrumbarse. Y eso es precisamente a lo que se refería cuando decía, si otro más fuerte viene y le quita sus armas. ¿Y cuáles son las armas? Las armas de la oración, de la lectura de la palabra, las armas de la fe. Porque si estamos nosotros bien armados, pues el mal no puede venir a quitarnos las armas de la fe. Y por eso al final, en el verso 23, que fue con la lectura que comenzamos este programa, que dice, el que no está a mi favor está en contra mía y el que conmigo no recoge desparrama. Es decir, la persona que se avergüenza de Dios, pues ¿cómo va a crecer en la confianza? Por supuesto, no va a poder recoger, sino que va a desparramar. ¿Y a desparramar qué? Todo lo que tiene, su fe, su vida, su alegría, su familia. Pero el que está a favor del Señor hace ante todo lo que Dios quiere y por eso puede confiar en Él, por eso puede estar seguro en las manos del Señor. Hay una mística muy, muy interesante que se llama Concepción Cabrera de Armida. En su libro Amor Activo, ella tiene una reflexión, o el Señor le dicta una reflexión sobre el tema de la desconfianza, precisamente lo que genera, y es algo de lo que te quiero leer en este momento. Dice así, la desconfianza, hija, es el pecado que más aborrezco, que más me ofende y que casi no perdono. Es la desconfianza un signo de reprobación. El corazón impuro está envuelto en ella. Es la desconfianza una tenebrosa oscuridad de la cual pocas almas salen, a no ser que una gracia muy singular y poderosa las envuelva a la luz. La desconfianza, ya no como pecado, sino como simple defecto en la vida espiritual, detiene las gracias del cielo, y a medida que ésta crece, aquellas se alejan. Si es peligrosísima esta desconfianza en la vida del pecador, no lo es menos, aunque en diferente escala, en la vida espiritual. ¿Quieres, hija, me repetía el Señor, cegar las fuentes de las gracias? Desconfía. No existe ponzoña más mortal para el alma que la desconfianza. Es hija de Satanás y hermana de la soberbia, de la cual es inseparable. ¿Qué texto más duro este? ¿Quieres cegar la fuente de las gracias? Desconfía. Fíjate de cuántas bendiciones nos habremos perdido en la vida por desconfiar en Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa gracia de confiar en Él, que nuestra vida esté puesta en Él, que podamos confiar solamente en el Señor. En Él está puesta nuestra confianza.
Bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa, una emisión más de este programa. Recuerda que quien te habla es Juan Alberto Echeverry, laico comprometido a la Iglesia Católica, un hombre común y corriente, que tiene familia y demás, pero que se dedica a la evangelización. Escritor de libros con más de 26 libros publicados, que los puedes encontrar en las diferentes librerías para nutrir tu vida precisamente en profundidad de estos temas. O puedes buscarme en mi página web www.juanalbertoecheverry.com www.juanalbertoecheverry.com. O también puedes buscarme en las redes sociales. En Facebook me puedes encontrar como Juan Alberto Echeverry Oficial o Juan Alberto Echeverry Autor. Le das un clic en like y te comienzan a llegar mensajes diarios de esperanza, la palabra de Dios, santo del día, en fin, mensajes para edificar precisamente tu vida. O también puedes buscarme en Twitter, @JuanEcheverryN, @JuanEcheverryN en Twitter. Ahí puedes encontrarme. Estoy también en Instagram como JAE3225. Instagram puedes encontrarme también, donde coloco en todas estas redes sociales mensajes para crecer espiritualmente en la gracia de Dios dentro de nuestra Santa Iglesia Católica. Pues ha sido un placer compartir con ustedes en esta hora del día. Les mando un abrazo con todo mi amor en Cristo Jesús. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.